Empieza el senador Héctor Vasconcelos, del Partido Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputada Teresa Jiménez Becerril, copresidenta de la Delegación Europea ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Senadora Citlali Hernández Mora, copresidenta de la Delegación Mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Señor licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Excelentísimo señor embajador Klaus Rudishauser, jefe de la misión de la Unión Europea en México. Distinguidos integrantes de la delegación del Parlamento Europeo y compañeros del Congreso Mexicano en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Señoras y señores, en México persiste una grave crisis en materia de seguridad y de protección a los derechos humanos. Pero recordemos que desgraciadamente México no es la excepción entre los países que enfrentan situaciones de graves irregularidades en la observancia de estos derechos. A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos siguen siendo vulnerados en todos los continentes y en todas las sociedades, aún en las más desarrolladas. En Europa, los vastos movimientos migratorios de los últimos años y lustros han puesto en entredicho la observancia de las garantías individuales en la difícil circunstancia de incorporar a las sociedades tradicionales europeas a millones de seres humanos provenientes de África y Medio Oriente. En el caso de México, el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York nos clasifica en un grupo de países que ostentan violencia y graves conflictos como Nigeria, Libia, Yemen, Pakistán, Líbano, Israel y Palestina. A pesar de los múltiples esfuerzos para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en México, la realidad ha demostrado hasta ahora resultados negativos. Los gobiernos anteriores se negaron al escrutinio de organizaciones internacionales con demasiada frecuencia, se minimizaron los resultados desfavorables y las recomendaciones simplemente no se aplicaron en la mayoría de los casos. El Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno señala que ante la actual crisis de violencia e inseguridad, así como la descomposición e ineficacia de las corporaciones policíacas, resultaría impertinente relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública y señala que es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública. El mismo plan establece que las Fuerzas Armadas mexicanas participarán en la construcción de la paz a través de la estructuración y la capacitación de la Guardia Nacional, la cual deberá asumir a mediano plazo las funciones de protección civil a nivel federal en todas sus facetas, con especial énfasis en salvaguardar los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas han participado y podrán participar con las policías en tareas de seguridad interna sin descuidar la seguridad nacional. No puede obviarse que en el largo plazo el fortalecimiento de una policía civil será lo deseable. Es oportuno señalar que el éxito de un modelo de combate a la inseguridad incluye diversos elementos: capacitación y organización de las fuerzas policíacas, salarios decorosos, aplicación de la ley sin lascitudes o privilegios, combate frontal a la corrupción, fortalecimiento de programas de educación cívica y rendición de cuentas, entre otros elementos. El actual gobierno postula que antes de promover los derechos humanos en el escenario internacional, es necesario cumplir a cabalidad con el respeto de los mismos en el plano nacional. Es por ello que no solo se permitirá, sino que se buscará el acceso pleno de los organismos internacionales para verificar la protección de los derechos humanos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha girado instrucciones a su gabinete de seguridad para dar continuidad al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, el último periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República concluyó con avances en la agenda de seguridad y justicia relacionados con la reforma al artículo 22 de la Constitución sobre extinción de dominio y al artículo 19 constitucional sobre el catálogo de delitos graves y prisión preventiva oficiosa, la creación de la Guardia Nacional y la designación del primer fiscal general de la República. En este nuevo periodo, el trabajo legislativo de la Cámara Alta incluye temas encaminados al fortalecimiento de esta agenda. Desde el Senado, reiteramos nuestro compromiso con los mexicanos y las mexicanas y con el Parlamento Europeo respecto a la promoción y protección de los derechos humanos. Expresamos nuestra voluntad de contribuir desde la esfera de nuestro ámbito a tales fines y al cumplimiento de las normas internacionales. Este compromiso está fundamentado en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, conocido como el Acuerdo Global, que fue el primer tratado en el que México aceptó relacionar sus acuerdos comerciales con el respeto a la democracia y los derechos humanos. Durante las negociaciones del Acuerdo Global, los diputados del Parlamento Europeo centraron su atención en las numerosas acusaciones de abusos de derechos humanos denunciadas por organizaciones no gubernamentales relativas a casos como el asesinato de 45 campesinos indígenas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, por mencionar un solo ejemplo. Se incluyó en tal acuerdo una cláusula de democracia que permite una sanción en caso de incumplimiento. Sin embargo, esta no se invocó y ambas partes han utilizado el diálogo político para discutir este tipo de situaciones. México y la Unión Europea deberán trabajar estrechamente en los foros internacionales y en las asambleas parlamentarias de los cuales forman parte para promover la defensa, las acciones y la legislación en favor de los derechos humanos en el plano nacional, regional y global. Reiteramos nuestra convencida solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
y ratificamos el llamado para que la justicia prevalezca en todos y cada uno de dichos casos. Estos son tiempos de transformación en los que el nuevo gobierno quiere velar por la integridad y el bienestar de su población. Muchas gracias.